Es fe contra fe. Es una lucha espiritual. Y nosotros la vamos a ganar. Yo tenía un profesor en el Instituto Bíblico, que usted lo conoce, Pedro Ibarra, que decía, vas a ganar de acuerdo a qué torito alimentes más. Si alimentas al torito negro, que representa la carne, o al torito blanco, que representa el espíritu. Ese es el que va a ganar. Por ejemplo, te dejaron sin trabajo y de movida te vas a poner mal, es lógico. Más si sos padre de familia, si tenés que alimentar a tus hijos, si tenés cuentas que pagar. Enseguida viene el diablo y te empieza a hacer la cabeza y a qué apunta, a fragmentar tu alma, a ponértela dividida, para que ya no puedas pensar en la palabra del Señor, para que ya no puedas pensar que Él permite todas las cosas, que ni un solo cabello se cae sin que Él lo permita. Entonces Él va a tratar por todos los medios que te olvides de todos los versículos, para poder tener lugar en tu mente y trabajar y lograr su cometido. A Él no le importa tu trabajo, a Él no le importa si vos tenés posesiones, a Él no le importa si te vestís bien o no te vestís bien, a Él lo único que le importa es tu alma. Por eso va a fragmentarla y por eso no va a querer que vos te sanes. ¿Para qué? Para llevarte con Él a un lugar donde Él tiene preparado, que no fue para nosotros. Los que hemos aceptado a Cristo tenemos un lugar en el cielo, una patria celestial. Pero en esta parte tenemos que trabajar nosotros, hermanos. Nosotros tenemos que trabajar. Por ejemplo, un hermano que fue rechazado del vientre de su madre, acá voy a hablar por mí, aborto. Y no tuvieron suerte porque acá estoy. Pero a mí me fragmentaron el alma ya desde el vientre de mi mamá. Y entonces yo, como no nací en un hogar cristiano, no entendía qué pasaba con mi cabeza. Porque estaba en estas condiciones, que un día tenía tensión, otro día estaba excitada, pero para pum para arriba, y otro día era pum para abajo. Otro día estaba enojada, otro día tenía miedo, otro día tenía alegría, me quería llevar el mundo por delante. Y cuando estaba en esa situación de que no estaba ni para allá ni para acá, que me quedaba así, pensaba, ¿qué me pasa? ¿Por qué estoy así? No me entiendo ni yo misma. Yo me miraba al espejo y me hablaba y me decía, mejor que te quedes soltera, porque ¿quién te va a aguantar a vos? ¿Tenés un lío en esa cabeza? Yo no tenía paz. Yo tenía mucha tristeza, mucha infelicidad. Es que lo que yo no sabía, que a mí me habían fragmentado el alma en el vientre de mi madre. Pero Dios, que tenía un propósito para que yo naciera, me guardó. 4 intentos tuvo mi mamá, no 1, 4. Porque pensaba en mi hermana. Mi hermana me llevaba 2 años. ¿Y qué voy a hacer con una criatura tan chiquita y la otra que viene? Y ella trabajaba a la par de mi papá y se pasaba mal los embarazos, con desmayo, bajones, depresión y etcétera, etcétera. Y bueno, ¿para qué va a pensar en mí? Sacamos esto. Esto va a ser un estorbo, esto va a impedir que yo pueda trabajar, que pueda atender a Leonor, que era mi hermano. Y mi papá estuvo de acuerdo. Hasta San Miguel con el carro, que era todo tierra, se fue mi papá. Y dijeron, este es el último intento. Si de acá no pasa nada, la vamos a tener. Y así fue. Segundo fragmento de mi alma. Ojalá que sea un varón, porque tenía la nena. Y resulta que el Señor quería una nena, no quería un varón. Y yo fui recibiendo todo eso porque el feto, mientras se va gestando, recibe todo. Lo bueno, lo malo, todo. La mamá le transmite todo lo que le pasa, pero todo lo que hay en su entorno. Y entonces, cuando ya era adulta, estaba en el camino del Señor,
me lo largan así, pero no como chiste, voy a buscar a mis viejos, estaban en la habitación buscando algo y de repente mi mamá me mira y lo mira a mi papá y le dice: ¿qué hubiera sido de nosotros si no la hubiéramos tenido? Me quedé mirándolo. Me quedé callada porque no entendía. Mi mamá me mira y me dice: sí, porque nosotros no te queríamos tener. Y me contaron con lujo de detalle. Yo no reaccioné en ese momento. Me fui a mi casa, no se me movió un pelo. Pasaron los días, mi vida seguía igual, hasta que un día escuché una prédica en mi casa y me puse a llorar como una criatura. Ahí entendí todas estas cuestiones que le pasaban a mi alma fragmentada. Y así le traje mi alma fragmentada al Señor. Ya desde el vientre de mi mamá. Luego fueron pasando los años, mi papá empezó a tener problemas con mi madre, había muchas peleas, yo tenía que estar en el medio de esas peleas con 7 años y no podía dormir de noche, me iba al colegio, no podía rendir en el colegio, la llamaron a mi mamá: ¿qué pasa con Salomón, que es un excelente alumno y no está rindiendo? Mi mamá tuvo que contar los problemas que había, me mandaron a particular, la maestra me quería mucho y sabía que era una buena alumna y que había un problema por el cual yo estaba así, me ayudó y pude pasar de grado, pero tuve que ir a particular. Siguieron fragmentando mi alma. Luego, por ser la del medio, mi mamá tiraba para mi hermana, que era la primera, y luego de mí vino el varón, era el chiche de toda la casa, por fin vino el varón. Entonces yo no era ni de aquí ni de allá, yo estaba en el medio y la verdad que estaba en una familia a la cual no pertenecía, porque ellos eran todo para mi hermana y para mi hermano. Y bueno, así fui creciendo, alma fragmentada, con diferencias de acepción de personas. Y todo eso hizo, sumado a que en mi adolescencia, por tener padres muy autoritarios, que no te dejaban que vos le cuentes las cosas porque enseguida venía el castigo y no te escuchaban, no te dejaban hablar, y entonces yo les tenía miedo, y mi hermana era igual que mi mamá y mi papá, entonces no tenía para dónde ir a buscar el consuelo, la ayuda. ¿Y qué me pasó? Yo me quedé embarazada a los 16 años de mi primer novio. Después de muchos meses de decir que no, hasta que un día dije que sí. Y yo quería buscar el consejo, porque algo a mí me decía que no lo tenía que hacer, porque me habían criado de esa manera. Pero no me podía acercar a mis padres ni a mi hermana, que uno siempre con los hermanos con pinche. Y mi hermano, como era más chico, él vivía en su mundo, él era el que mejor la pasaba. Él fue el mimado, a él no le faltaba nada, él era el que menos cobraba. Entonces él estaba en su mundo y bueno, primera relación y ahí nomás quedé embarazada. Ahora mire cómo son las cosas, yo tengo el útero al revés, yo no podía quedar embarazada. Eso fue algo que no vino de parte de Dios. Y los mismos médicos me lo dijeron: ¿cómo tuvo 6 hijos, señora, usted? Y eso se lo debo al Señor. Y bueno, tampoco pude ir a buscar el consejo en nadie. Recurrí a la hermana de mi mamá, que me lleva 11 años, y me dijo mi tía: bueno, mira, te voy a llevar a un lugar que te pongan una inyección. Y me llevó. Yo con 16 años no me animaba a enfrentar a mis padres. Y la persona que tenía al lado tampoco. Éramos los dos responsables de lo que habíamos hecho. Entonces,
Eso no dio resultado. Pasaron 20 días, un mes, y yo empecé con dolores que no sabían que eran contracciones, porque en aquel entonces no teníamos información de nada. Eso es así. Ahora saben todo, los más chiquititos. Bueno, me llevaron empecé con pérdida, y yo me puse contenta porque dije, me dispuse. La ignorancia, ¿no? La mía que tenía. Y me llevaron al médico y era que estaba con pérdida. Bueno, me atendieron y me lo dijeron. Y que tenía que esperar porque tenía que venir el obstetra a atenderme. Me llevó mi hermana y mi cuñado. Después salieron a buscar a la mujer que estaba con pérdida. Y yo no me hice cargo porque estaba mi hermana ahí que no sabía nada. Y yo no me hice cargo y no entré. Y salieron de vuelta y no me hice cargo hasta que mi hermana se levanta y le dice, ¿pueden atender a mi hermana? Pues yo estaba con unos dolores que me moría. Y entonces entré. Y ahí me dijeron, estás a punto de abortarlo. Tenés que tomar remedios, tenés que hacer reposo, si no lo vas a perder. Y yo fui a mi casa, ¿y a quién le iba a decir? A mi mamá, a mi papá que me compraran los remedios. Me lo iban a comprar, pero me iba a llegar una paliza. No sé, lo mínimo que me iba a llegar era una paliza. Así que yo no sabía qué hacer. O sea que mi alma se siguió fragmentando más. Finalmente lo despedí. Me vino una contracción muy grande en mi casa y lo despedí en el baño de mi casa. Y a partir de ahí empezó mi calvario. Porque el enemigo tuvo más herramientas para trabajar con mi cabeza fragmentada desde mi gestación. Me sentía mal, lo que me habían dado no había dado resultado, pero ¿por qué lo perdí? No lo sé. La cuestión es que me sentía mal en todos los sentidos y ahí empecé con una profunda tristeza y depresión que duró por 10 años y no me mataba por mis padres. Y hasta que un día tomé la decisión, y eso yo ya lo conté acá. Por eso no voy a quitar tiempo al mensaje, pero fue en ese momento que me predicaron y el Señor rescató mi alma de que ahora tendría que estar en el tormento eterno. Y eso es lo que en la vida de Graciela representa un alma fragmentada. Y en la vida de ustedes, todos vienen con alma fragmentada, de su gestación, de su infancia, de su niñez, de su adultez, de su presente. Otros hicieron malos matrimonios, sufrieron los hijos y sienten culpa. Algunos no se pueden perdonar. Otros porque no le pudieron dar a sus hijos lo que hubieran querido, o otros porque le dieron a sus hijos lo que sus padres les dieron y no fue nada bueno. Fueron golpes, malos tratos, insultos, porque eso también había en mi casa y yo era la que más lo recibía junto con mi mamá, más fragmentada mi alma. Por eso yo sé lo que es estar así y no tener la ayuda, porque yo conocí al Señor a los 26 años, entonces no tenía la ayuda. Pero los que están ahora en el cuerpo de Cristo, ¿qué hacen? Yo pudiera nombrarlos uno por uno, pero no lo voy a hacer porque eso Dios no nos manda. Pero ustedes saben y tienen que pedir ayuda al Señor. Y también a los hermanos que Dios capacitó para hacerlo, porque la palabra de Dios lo dice. En Efesios 4:8 dice que Él llevó cautiva la cautividad y dio dones espirituales a los hombres. Acá está la parte que yo le digo, lo cual quiere decir que Él venció. En Corintios primera, del 1 al 11, también habla de lo mismo. En Efesios 4:11 dice que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros pastores y
y evangelistas. Y a esos hermanos que Dios capacitó, que nos tenemos que acercar a pedirle ayuda, porque hay que renunciar, hay que con nombre y apellido nombrar las palabras a las personas. Otros han sido violados acá, porque sus padres no pudieron estar las 24 horas del día cuidándolo, pero fueron violados. Otros no fueron de hecho, pero fueron manoseados, y algunos hasta por sus propios padres o por un familiar que le tienen que seguir viendo la cara, como por ejemplo a mí. Otro pedazo más de mi alma fragmentada, a los 6 años, un primo que tenía 14 años, que era encima grandote, que gracias a Dios que no me alcanzó a hacer nada, porque me reventaba toda. Me llevó mi mamá al médico. Nunca se sentó a medida que fui creciendo para decirme: Graciela, quédate tranquila que no alcanzó a hacer una violación completa. Y eso fue una de las cosas que también ayudó a que yo no quisiera vivir. A mi hermano no me da vergüenza contarle lo que le estoy contando. ¿Por qué? Porque yo fui libre. Yo pude perdonar a mi primo. Mi primo encima partió con el Señor. Miren la misericordia de Dios hace 2 años. Yo lo pude perdonar. Lo que sí, cuando él venía a ver a mi papá, yo no iba a la casa de mi papá. Mi papá me llamaba y yo no iba, porque mi mamá nunca le quiso contar a mi papá. Y yo respeté su voluntad. Porque Dios dice que nos manda a perdonar, pero no nos obliga a frecuentar a las personas. Pero sí que debemos perdonar. Y yo hoy les puedo decir que lo perdoné, pero me costó años, décadas, de no poder ser una mujer normal. Ustedes me entienden a qué me refiero. Así que las pasé en grande. Mi Dios es poderoso y hizo una obra tremenda en mí, pero yo lo busqué. El Señor no podía hacer por mí lo que a mí me tocaba. Entonces a mí no se me cae nada contándole lo que les cuento. Ni para que digan: pobre Graciela, no, pobre Graciela no, porque hoy Graciela, con todo esto, puede ayudar a otras Gracielas, puede ayudar a otras personas, porque como ya les digo, acá ninguno se escapa, todos tienen que pasar a recibir de Dios. Y dice que puso a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Debemos caminar con Dios. De esa manera, como les dije antes, y con lo que les estoy diciendo ahora, es como vamos a poder sanar y que esa alma fragmentada vuelva a ser una pieza entera, con cicatrices. Cicatrices como las que tuvo el Señor, porque no vamos a ser menos que el Señor, ¿no? Dice que debemos caminar con Dios y el poder del Espíritu Santo. Gálatas 5, del 22 al 23, lo dice bien clarito. Necesitamos vivir con principios bíblicos, crecer en el conocimiento de Dios y compartir con Dios nuestros corazones, lo que tenemos a través de la oración. La comunión cristiana, que es entre hermanos, es una parte muy importante. Nos ayudamos unos a otros. Jesús mismo los dejó escrito y se los enseñó a sus discípulos. Lo dejó en Mateo capítulo 26 del 36 al 41. Lo dejó en Amós capítulo 3 del 7 al 8. Lo dejó escrito en Isaías 44, 26. Le voy a leer Isaías 44, 26. Acá lo tengo.